Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, que llevábamos un tiempo sin hacerla, 2 semanas, porque la semana pasada estuve en Valencia. La anterior, esta semana he estado en Santo Domingo. Me han venido 2 viajes seguidos y los que me quedan para el mes de abril. Ya os advertí a principios de marzo que tenía 2 meses muy complicados en lo relativo a viajes, y cuando estoy de viaje pues no puedo hacer contracrónicas, como es normal. Esto lleva un tiempo de preparación, de sentarse, de estar en el estudio, etcétera. Y ambos viajes, el de Valencia fue corto, apenas 2 días, pero el de la República Dominicana, donde he ido a dar una conferencia al Banco Central de aquel país, la verdad, magnífico todo. La República Dominicana está siempre bien, pero cuando uno viene del invierno en Madrid y llega allí a Santo Domingo, pues le parece que a uno se le antoja, como es normal, que está en el paraíso, y es que se le parece bastante. He hecho unos cuantos vídeos, uno de ellos ya lo he subido a mi canal de YouTube, y los otros 2, han salido 3 en total, irán llegando a lo largo de esta semana. Lo digo por si queréis ver algunos de los lugares más significados de la ciudad colonial. Me llevé la cámara esta pequeñita que tengo y fui grabando por aquí y por allá, con, la verdad, y en esto fui muy afortunado, con 2 guías de excepción. Luis Boado, que es un arquitecto, un contraescucha, que no es que viva en la República Dominicana, pero el último año ha pasado mucho tiempo allí, ya que ha estado participando en la confección de 2 museos en la ciudad colonial, uno en la Catedral y otro el Museo de la Catedral y otro el Museo de la Fortaleza Ozama, y el otro Jesús, que trabaja allí en el Banco Central y que fue la persona que me recibió con los brazos abiertos, tanto él como la gente del Banco Central. Así que nada, ha estado muy bien, pero me ha quitado 5 días preciosos de hacer contracrónicas, que los he tenido que sacrificar para hacer esto mismo. Una de mis actividades, aparte de esta, es dar conferencias. A veces las doy cerquita de Madrid y entonces no es problema, y otras veces me reclaman en lugares lejanos, como esta de Santo Domingo el año pasado. Recordad, estuve en Miami, estuve también en Estocolmo, y claro, ahí sí que me tengo que quitar de contracrónicas. Que por cierto, Santo Domingo está muy bien, pero está lejísimos, en el fin del mundo. Bien, vamos con la contrarréplica, porque tengo aquí un montón de temas que me habéis ido dejando en los últimos meses, años, diría. Oye, vamos a hacer una contrarréplica, no de actualidad, bueno, sí, casi de actualidad, porque he escogido algunos temas más recientes, ya que no hemos tenido contracrónica esta semana, de recientes, vamos, calentitos. Así que nada, si queréis participar, os doy el número de WhatsApp rápido, es el 690 827909, 34 delante, ya sabéis, porque estoy en España y el móvil, por lo tanto el teléfono es español. Pero esto no es un teléfono, es solo para WhatsApp. Me mandáis una nota de voz con la cuestión que queráis tratar, o que queráis que trate yo, que muchas veces son preguntas directas, otras veces son reflexiones o algún tipo de aporte personal del contraescucha en cuestión, que yo siempre recibo de 1000 amores. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Álvaro, que tiene una pregunta sobre los problemas, que podríamos decir problemas crónicos, de acceso a la vivienda en España. Hola Fernando, buenos días. Mira, te quería plantear una cuestión, ya que tú tienes una buena capacidad para analizar datos y estadísticas y demás. Era sobre el tema del problema de acceso a la vivienda que existe hoy en día en España, ¿no? Para gente de clase media, de ingresos medios, o sea, por ejemplo, una pareja que está trabajando con salario en lo que se puede considerar medianamente decente. Por ejemplo, un chico y una chica que ambos trabajan con su salario de entre 1.500 y 2.000 euros cada uno, por poner un ejemplo de una media. Gente que se encuentra con muchas dificultades para acceder a una vivienda con cierta decencia, ¿no? Lo que sería una vivienda pues con su estancia amplia, cómoda, etcétera, a un precio razonable acorde a su economía. Tanto en la compra como en alquiler. He estado escuchando a muchos expertos,
que hoy en día hay expertos para todo, expertos económicos, expertos en inmobiliaria, que luego no dan una, no parecen la pitonisa del parque de atracciones que te dice lo que va a pasar y no dan una nunca. He escuchado hablar a algún experto que el problema es que en España no hay vivienda suficiente, ¿no? O sea, pues que ha habido un aumento demográfico muy grande y que no hay vivienda para todo el mundo. Claro, yo en la zona donde yo resido, la mayoría de los propietarios, te estoy hablando de la costa alicantina, son propietarios que lo tienen como segunda, tercera, cuarta, incluso quinta propiedad, ¿no? Que son viviendas que durante el año están casi todas deshabitadas y cuando llegan las vacaciones, pues o se utilizan principalmente para uso vacacional, ya sea del mismo propietario o de un alquiler vacacional, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en España no hay vivienda, pero ese problema hace 3, 4 años, por ejemplo, 5 años, el acceso a la vivienda no era tan complicado y no sé si es proporcional el aumento demográfico que ha habido con la escasez de vivienda que hay. Entonces no sé si el problema es realmente que no hay vivienda en España suficiente para todo el mundo. Sí es verdad que hay mucha demanda de mercado. Entiendo que porque ahora hay gente que tiene liquidez y quiere invertir en un valor seguro, como ha sido siempre el ladrillo o un pedacico de tierra. Entonces, no sé, tú que manejas bien los datos, a ver si nos podría aclarar un poquito si existe un aumento demográfico tan grande en comparativa con la vivienda construida que hay. Es que no hay vivienda en España, es que necesitamos hacer más vivienda. Entonces no sé si es realmente así o es que hay mucha gente que a lo mejor decide invertir su dinero en propiedades inmobiliarias. Únicamente a ver si me podría aclarar ese dato. Muchas gracias, Fernando, un saludo y me alegro todos los días de escucharte y de tu forma de transmitirnos la información de los sucesos del día a día. Un abrazo muy fuerte. Pues mira, Álvaro, si echamos un vistazo a la historia, lo que nos encontramos es que en España siempre ha habido problemas de acceso a la vivienda. Esa es la realidad. Miremos casi la época que miremos, salvo en momentos muy concretos que se corresponden pues con lo que vino después de guerras o de epidemias. Evidentemente, cuando hay una epidemia, especialmente si es devastadora, pues ahí termina habiendo más casas que gente que las habite. Y hasta que la demografía se repone, pues sigue habiendo abundancia de viviendas y por lo tanto los precios bajan, y lo mismo pues sucede con las guerras, en las que por desgracia muere mucha gente. Esa es una de las excepciones que encontramos históricamente, y las otras pues son porque se construye mucho. Caso de los años 60-70 del siglo pasado, cuando se construyó muchísimo, tanto primeras como segundas residencias, y las primeras es cuando se construyen todos esos cinturones de edificios altos alrededor de las principales ciudades. Esto que se le dio en llamar pronto colmenas, que son estos barrios a las afueras de Madrid, de Barcelona, de Valencia, y luego, en fin, de toda ciudad medianamente grande tiene sus, entre comillas, colmenas a la entrada, y es lo primero que vemos cuando entramos en una ciudad española de mediana o grande. Bien, eso hizo que la vivienda, como se estaba construyendo mucho, no siempre de la mejor calidad, todo hay que decirlo, pues bajase. Coincidió con el momento de la gran migración del campo a la ciudad, en torno a los años 50, 60, 70. La mecanización del campo hizo que sobrase mucha gente y, por lo tanto, pues de provincias agrarias marchó mucha gente a capitales de provincia o directamente a las ciudades más grandes de España. Y esa gente necesitaba viviendas. Por lo tanto, se facilitó mucho la construcción de viviendas nuevas, que se hacían en estas torres, o directamente las construía el Estado. Bien, hubo una época, a principios de este siglo, la famosa burbuja inmobiliaria, que cada vez nos queda más lejos en el tiempo, en la que se construyó bastante, pero aún así los precios siguieron subiendo porque la demanda era mucho mayor que lo que se ofrecía. Es decir, se metían todos los años millones de viviendas, pero aún con todas no bastaba. Pero bueno, ya que me hablas de datos, vayamos a los datos, cosa que he ido a buscar. Me has ido a buscar
buscar a la unidad casi. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, estos son datos de 2022, hay actualmente, o había en 2022, hace un par de años, 26.623.000 viviendas, de las cuales 18.536.000 están categorizadas como viviendas principales. Es decir, haciendo una resta muy sencilla, pues nos sale con que hay un total de 8 millones de segundas residencias. Es decir, una vivienda como tal, vivienda, no oficina, no una nave industrial, sino una vivienda en la que no vive una familia, o por lo menos no declara vivir en ella todo el año. Es una segunda residencia. Estas segundas residencias, como bien sabemos, están generalmente ubicadas en zonas de costa o de montaña y sirven para que los urbanitas pasen las vacaciones. Hay muchas segundas residencias en las costas, donde estás tú, en la Costa Blanca hay muchísimas, especialmente de madrileños. Hay segundas residencias en la Costa Brava, donde van los barceloneses, o en la costa de Cantabria o de Asturias, donde va gente pues del País Vasco, los propios asturianos, o incluso también muchísima gente del interior, vallisoletanos, madrileños, etcétera, a pasar allí las vacaciones. También se encuentra mucha segunda residencia en las montañas, aquí en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, pues hay un montón de ellas, en los Pirineos, por supuesto. Bien, pero esos son 8 millones. Pero vamos al dato principal. El dato principal es que hay 26 millones y medio de viviendas para una población que a 1 de enero de este año, también te he oído mirar, era de 48.592.000 personas. O sea, son las que vivimos en este momento en España. En líneas generales podemos decir que hay una vivienda por cada 2 habitantes. Dicho así, no parece que escasee la vivienda. Una vivienda por cada 2 habitantes de promedio. El problema, por lo tanto, no es el cuánto. Es decir, cuántas viviendas hay, sino el dónde. Si fuera por cuántas viviendas hay, pues entraríamos, cada 2 españoles compartirían una vivienda y vemos que no es ni mucho menos el caso. Porque al final el mercado de la vivienda, bueno, como cualquier otro en esto no es muy distinto, es una relación entre oferta y demanda. El precio nace de ahí. Si la primera es abundante, es decir, la oferta es abundante, y la segunda escasa, el precio tiende a caer. Si sucede lo contrario, es decir, que la oferta es escasa y la demanda abundante, el precio tiende a subir. Si la oferta es muy escasa o escasísima y la demanda abundantísima, el precio se va directamente a la estratosfera. Pero esto último es lo que sucede en ciertos lugares, en ciudades como Madrid, por ejemplo, como Barcelona, como Valencia, como Bilbao, como Sevilla, donde especialmente en el centro de la ciudad o en barrios exclusivos encontrar una vivienda es misión imposible, a no ser que uno esté dispuesto a desembolsar grandes cantidades de dinero. Y en ocasiones ni siquiera eso, porque es que no hay. También sucede en lugares turísticos muy demandados, como puede ser la isla de Mallorca, la Costa del Sol, la Costa Brava, la Costa Blanca, que es donde estás tú. Es mucha gente la que quiere adquirir un inmueble allí para utilizarlo como primera o segunda residencia, y el número de unidades de vivienda está limitado, o por lo menos están limitadas las deseables. Podemos encontrar quizá más en el interior, pero esas son más baratas, evidentemente, porque no tienen tantos novios, no tienen tantos pretendientes. Si hacemos los promedios, y promedios de esto hay de todo, esto he ido a buscarlo y hay estadística para esto, toda la que queramos, los promedios por provincia, no por comunidad autónoma, que son más grandes, por provincia. Pues nos encontramos con que en Madrid el promedio del precio de metro cuadrado es de unos 4.000 euros. Promedio. Claro, me podréis decir, pues yo tengo una casa, no sé dónde, a las afueras de Madrid o en un rincón de la comunidad autónoma que es mucho más barata, de promedio. En Barcelona y en Bilbao es de 3.000, en Baleares de 3.800. Y en el otro extremo, el metro cuadrado en Teruel sale por unos 1.200 de promedio, 1.200 euros. En Zamora es de 1.100 euros. Y en una provincia bastante grande, que está al sur de Castilla-La Mancha, la provincia de Ciudad Real, es de 950 euros. Es decir, que es 4 veces menos que en la provincia de Madrid, que tampoco está tan lejana de Ciudad Real. Bien, estos son promedios provinciales. Podríamos ir más al detalle, obviamente, y nos encontraríamos, por ejemplo, que entre los barrios que están al sur de Madrid, al otro lado del Manzanares y, en fin, barrios, pues muchos de ellos creados durante la época del desarrollismo, en los años 50-60, y los que están en el centro o en el noroeste de la ciudad, que es la zona más cara, pues la diferencia es muy grande en el metro cuadrado, grandísima. Es decir, que el precio que podemos encontrar en Usera pues es 4 veces menos que el que podemos encontrar en ciertas calles del barrio de Salamanca. Lo mismo podemos hacer en cualquier ciudad, apurar casi a la calle.
Pues como Barcelona o Valencia. Hay lugares con el metro cuadrado por las nubes y otros, en cambio, dentro de la misma ciudad, que son más o menos asequibles. De nuevo estamos ante lo mismo. Hay mucha más demanda solvente, quiero decir. No demanda per se. Podemos decir, sí, hay mucha demanda para vivir, no lo sé, en La Moraleja o en el barrio de Salamanca, sí, hay demanda solvente, es decir, hay gente que pueda pagarlo. Pues hay mucha más demanda solvente en Madrid o en Barcelona que en Teruel, en Soria o en Cáceres. Si por un apartamento en el centro de Madrid, por ejemplo, no sé, en uno de estos barrios, el barrio de Salamanca, por ejemplo, que es lo más caro de Madrid, se llama de Salamanca no en honor a la ciudad, sino al marqués que lo promovió en el siglo XIX, el marqués de Salamanca. Bien, si yo quiero comprar una casa allí, pues hay de todo, ¿no? Todo caro, pero, no sé, me piden, qué sé yo, doy un precio cualquiera, 1,5 millones de euros. Lo consideraré razonable, bueno, en función de la calle que esté, el tamaño que tenga, pero lo consideraré razonable, ajustado al lugar. Y lo consideraré razonable ya que si no lo compro, lo comprará otro. Es decir, hay cola. Si por un apartamento en el centro de Soria me piden 1,5 millones de euros, pues me parecerá excesivo. Y probablemente el vendedor se quede con la casa, por muy buena que sea. Pero bueno, no hay demanda solvente en Soria para pagar 1,5 millones de euros por este apartamento. De hecho, la capital de provincia más cara de España no es Madrid, con sus 4.000 euros por metro cuadrado de promedio. Es San Sebastián, en Guipúzcoa, donde la cosa ya se va por encima de los 6.000 euros. Cualquiera que conozca a San Sebastián lo sabe. San Sebastián es una ciudad pequeña y con poco espacio edificable. Es una ciudad muy selecta. Lo poco que se edifica, o que se renueva, va dirigido a un tipo de clientela de nivel muy alto. Quien quiera una casa barata en San Sebastián, pues no la va a encontrar. Con facilidad al menos. Y tendrá que irse más lejos, no lo sé, buscar en Andoain o en Rentería o en Hernani. Lo mismo sucede con cualquier otra ciudad, con Madrid, por ejemplo. No vas a encontrar una casa a buen precio, el buen entre comillas, es decir, al precio que estás dispuesto a pagar dentro de la M30. Al precio bajo, quiero decir que estás dispuesto a pagar porque es la zona más céntrica. Tendrás que buscar fuera de la M30, de la M40 o, si la quieres grande, de la M50. En esto del mercado inmobiliario, es como decía Frank Underwood en House of Cards, decía que el poder es como el mercado inmobiliario. Decía que se rige por 3 principios: localización, localización, localización. Frank Underwood lo decía en el sentido de que había que estar, si querías prosperar en política, había que estar cerca del poderoso, colocarte lo más cerca posible. Lo dice en uno de los capítulos de la primera temporada cuando él termina siendo vicepresidente. Dice, bueno, si quiero llegar lejos me tengo que colocar cerca de la presidencia. Bueno, pues con el mercado inmobiliario pasa lo mismo. El primer elemento que hay que tener en cuenta es, la primera pregunta que hay que hacerse no es cuántos metros cuadrados tiene la casa. Porque ya digo, una casa de 100 metros cuadrados puede variar muchísimo de precio. Lo primero que hay que preguntarse es la localización, es decir, dónde se encuentra. ¿Qué se puede hacer para aminorar la carga? Es decir, para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes. Pues a ver, desde los poderes públicos se podría bajar ligeramente, eso sí, en muchas zonas ni siquiera con eso, ligeramente el precio de la vivienda si edificar fuese más sencillo. En las zonas donde se puede edificar, evidentemente, en el centro de las ciudades no se puede edificar porque ya está edificado. Y no recayesen tantos impuestos sobre la vivienda, que recaen muchísimos. Ten en cuenta que una vivienda no se edifica donde quiera el constructor, sino donde se puede hacer. Esto requiere, bueno, planes de ordenación urbana, recalificaciones en muchos casos, en fin, que es costoso. Si el mercado se desregulase lo suficiente, pues se notaría en el precio de la vivienda. Eso sí, un apartamento en el barrio de Salamanca de Madrid o en el Paseo de Gracia de Barcelona seguirían siendo carísimos. Con la vivienda completamente desregulada, con los impuestos bajados, seguirían siendo carísimos. Y quien te dice esos dos sitios, te dice un apartamento frente a la playa de la Concha en San Sebastián. Seguiría siendo carísimo. O en la plaza de Colón de Valencia. Ahí ya no se puede edificar, ahí lo que hay, y son los lugares más exclusivos de una serie de capitales de provincia que ya de por sí son caras. Si te fijas en mercados de la vivienda más liberalizados, en el caso, no sé, como por ejemplo el estadounidense, se puede comprar una casa por menos dinero que en España. Igualdad de condiciones. Los estadounidenses, de hecho, suelen vivir en casas mucho más grandes que las nuestras. Pero siempre muy lejos del centro de las ciudades. En esos suburbios o suburbs. Que lo que pasa es que tiene mala traducción esto de suburb, porque aquí suburbio significa otra cosa. En estas urbanizaciones a las afueras, vamos.
Muchas veces tan a las afueras que parece que te has ido a otro estado. Si conocéis Estados Unidos lo habréis visto. No, vivo a las afueras. A las afueras es hora y media por la autopista. Y allí efectivamente tiene una casa grande con 2 plazas de garaje, un salón magnífico, una cocina gigantesca. Pero ¡ay, te costó tanto! Sí, me costó tanto. Y piensas, bueno, pues si es lo que me costó mi casa en Madrid, que es un pisito pequeño, un apartamentito enano. Ya, pero es que estás a no sé cuántos decenas de kilómetros de la ciudad más cercana. Si quieres adquirir una vivienda, no lo sé, en Lexington Avenue de Nueva York, pues vas a tener que pagar mucho dinero por ella. Es mucha la gente que quiere vivir en Lexington Avenue y que está dispuesta a pagar esas cantidades astronómicas, ya sea para vivir, ya sea para invertir, porque hay gente que está dispuesta a pagar un alquiler por ella y por lo tanto porque quiere vivir en Lexington Avenue. Como hay gente que quiere vivir, no lo sé, en la calle Velázquez de Madrid, porque le gusta esa calle, porque le encanta el barrio, porque puede permitírselo, porque tiene los restaurantes que le gustan, por lo que sea. La cuestión es que está dispuesto a pagar por ella. De manera que el problema de acceso a la vivienda se mueve en esos 2 ejes. El primero es el de la disponibilidad en las grandes ciudades. Ahí necesariamente es escasa, y no hay mucho más en el centro de las grandes ciudades. A los españoles nos gusta vivir lo más céntrico posible, que es que a veces eso se olvida. Como he puesto este ejemplo de Estados Unidos, de no, mira qué casa tengo, gigante, ya, gigante, pero estás en el fin del mundo. Pero aquí nos gusta vivir lo más céntrico posible por el tipo de vida que tenemos, el tipo de vida urbana. Nos gusta hacer las cosas caminando o en transporte público y si cogemos el coche que no sea una distancia muy larga. Queremos tener los bares y los restaurantes cerca, el supermercado. Nos gusta la vida de barrio, en una palabra. Si estás dispuesto a renunciar a ella y a alejarte mucho de la ciudad, encontrarás casas a un precio mucho más razonable. Pero vamos, que no se ha inventado nada nuevo en esto del mercado de la vivienda. Y se habla mucho, esta palabra ahora se ha puesto de moda, lo de tensionado, es una palabra horrenda. Es uno de los más tensionados, sería lo suyo tensos, ¿no? Que se dice, bueno, esto que se dice de no, es que es imposible porque antes se podían comprar baratas y ahora hay una mano negra y tal. No, la mano negra se llama demanda. Pero hay demanda porque todos necesitamos un lugar donde vivir. Y la población española ha seguido creciendo. He dado el dato antes. A 1 de enero había 48,5 millones de personas viviendo en el país. Censadas, estoy hablando. O empadronadas, mejor dicho. Y de vivienda no podemos prescindir. Podemos prescindir del automóvil. Podemos prescindir de comprar ciertas cosas. Bueno, vamos a comprar carne de ternera porque es cara. Bueno, como otra cosa. Podemos prescindir de renovar el armario cada año. Sin problemas. Pero no podemos vivir debajo de un puente. Lo primero que pensamos el día 1 de cada mes es cómo vamos a pagar la hipoteca o el alquiler del mes siguiente. Es lo primero. De ahí que el deseo de todo español sea tener la casa pagada. Es no, el fulanito no le va mal y tal, pero le va mal, se ha quedado sin trabajo, pero tiene la casa pagada. ¿Cuántas veces lo hemos oído? O bueno, estoy deseando terminar de pagar la hipoteca, me quedan 5 años, de pronto voy a encontrarme con dinero en el bolsillo. Porque este es un elemento importante a tener en cuenta en el caso español. Y en esto del mercado de la vivienda, concretamente. El nuestro es un país de propietarios, en el que cerca del 80% de la población tiene la casa en propiedad. Es decir, que vivimos poco de alquiler. Esto es algo que viene desde la época del desarrollismo, cuando se convirtió en algo relativamente asequible adquirir una casa y bueno, pues si puedes, pues la compras y pretendes quedarte en el mismo sitio. Pero lo normal es que solo se alquile en circunstancias especiales. Simple. El porcentaje de gente que ha alquilado siempre ha sido menor. Bueno, siempre no, pero por lo menos en los últimos 60 o 70 años. Lo normal es que aspiremos a tener nuestra propia vivienda. Es algo cultural. Pero es que en España está también por las nubes el mercado del alquiler. En otros países encontramos con que sí, las casas son caras para comprarlas, pero se puede alquilar a un precio más o menos asequible. No es el caso. Y en España el alquiler se ha encarecido muchísimo a raíz de una serie de legislaciones muy torpes, tanto a nivel municipal como nacional. La última ya la conocemos, la Ley de la Vivienda, que es de hace muy poco. De tal manera que la gente joven se encuentra ahora con una doble maldición. Por un lado, que tiene complicado adquirir una vivienda mediante una hipoteca, porque ya no se conceden con esa alegría que se concedían en tiempos de la burbuja inmobiliaria. Ahora te miran por todos los lados. Y tiene complicado también vivir de alquiler. A esto se junta que
estos mismos jóvenes no quieren vivir en cualquier sitio, quieren vivir lo más céntrico posible en muchos casos, de tal manera que todavía se exigen mucho más. Bueno, esa es la razón por la que los chicos de 25, 26 años, que ya han terminado la carrera y que tienen sus primeros salarios, pues están encontrando problemas serios para vivir en grandes ciudades. Si yo fuese ellos, lo primero que diría al Estado, a la administración, es: apartad vuestras sucias manos del mercado de la vivienda. Pero muchos de ellos piden lo contrario, piden más intervención, de manera incomprensible. Cuando la intervención es, en cierta medida, la responsable, desde luego es de manera directa la responsable de que el alquiler esté por las nubes. Y en cierta medida la responsable de que la vivienda sea tan cara, porque ya digo, entre las regulaciones y los impuestos hay que pagarlos. Con un cambio en la ley de alquiler y una rebaja intensa de regulaciones e impuestos, te aseguro que nunca será barata una casa en ciertos lugares. Eso está claro, es lo que decía antes de el Paseo de la Concha. Imposible. Ahí nunca va a ser barata. Siempre va a haber mucha demanda muy solvente además. Nunca va a ser barata un piso bueno en la Plaza de Colón de Valencia. Magnífica, un lugar precioso, con un mercado modernista adelante. Pero al menos se podría acceder de manera más o menos sencilla a una primera vivienda, aunque fuese lejos del centro. Seguimos con Ignacio, que nos habla también de vivienda, aunque en este caso de esas viviendas que se instalan placas solares, por lo general son viviendas individuales, chalets o adosados, es decir, viviendas que el dueño es dueño del tejado y puede colocar placas solares para pagar menos por la electricidad. Lo que plantea Ignacio es que si realmente eso se puede llegar a amortizar. Hola Fernando y contraescuchas. Hace tiempo que quería hacer alguna intervención en tu programa. Gracias a Dios que te descubrí, porque esa hora antes de dormir, estar escuchando uno y otro programa de fútbol, cuando ni me va, ni me viene, ni me gusta, pues para mí encontrar este programa fue un alivio. De hecho, llevo 3 o 4 años siguiendo y un gusto. En fin, bueno, hace tiempo que quería contactar y sacar un tema o exponer un tema bastante controvertido. Todo el mundo estamos ahora mismo en modo Agenda 2030, todos queremos ser muy ecológicos, en fin, y todo el mundo quiere instalar placas solares. He estado viendo la cotización del precio interhora que se hace en el OMIE, que es la subasta cada hora del día que se realiza el día antes para fijar el precio del día siguiente. Y me he dado cuenta, está bien claro, que el precio cae conforme el día avanza, el día de día. Quiero decir, cuando más sol reciben las placas. Claro, si el precio cae muchas veces por debajo de 0 euros el megavatio, no tiene sentido instalar placas. Hay tanta placa instalada que lo que hace es justo un día de sol es bajarte el precio, con lo cual se me antoja imposible amortizar la instalación de las placas y su correspondiente mantenimiento. Si no eres capaz de ahorrar mediante el precio a esas horas, pues va a ser difícil que puedas amortizar tus placas. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Que en el mercado mayorista el megavatio esté a 0 euros, Ignacio, no significa que ese megavatio se venda a 0 euros en el mercado secundario. O sea, electricidad hay que transportarla y distribuirla a la tensión adecuada. De manera que si ponemos placas solares en casa, el tejado, por ejemplo, tenemos un chalet magnífico con un tejado muy grande a 2 aguas que nos permite colocar placas. Y que dice el tejado del chalet, pues en el jardín, si el jardín es lo suficientemente grande, eso sí, nos vamos a comer el jardín con las placas, claro. Pero bueno, si tenemos espacio, hemos colocado y nos hemos gastado el dinero de las placas, que como bien sabes han bajado mucho de precio, no cuestan lo que costaban hace 15 años. Bien, en este caso, la ventaja principal que tendremos no es por lo que inyectemos a la red, sino por lo que nos vamos a ahorrar de comprar electricidad a la red. Es decir, que una instalación doméstica no es una central fotovoltaica.
No sé, alguno quizás se lo piense, pero es que no es así. Es una instalación doméstica, con unos pocos módulos, todo dimensionado al tamaño de la vivienda y a su consumo promedio de electricidad. Las instalaciones domésticas pueden inyectar excedentes de generación a la red, pero esos kilovatios que inyecte, va a ser siempre poca cantidad, se pagan muy mal y siempre por debajo de los que vayas a comprar proveniente de la red. Podríamos pensar que es injusto, que ¿por qué me compra el kilovatio a un precio inferior a lo que me lo vende? Bueno, pero ten en cuenta que para cuando no haya sol querrás conectarte a la red y tener un suministro seguro. Vamos, que no se interrumpa el fluido eléctrico en ningún momento y se te estropee la comida que tienes en el frigorífico. Bien, el modo de pagar esa certidumbre es el diferencial entre kilovatio vendido y kilovatio comprado, porque la compañía eléctrica hace mucho más que generar la electricidad en placas solares. Tiene que transportarla y convertirla a la tensión que vas a consumir en tu casa. Bien, otra de las ilusiones que tienen algunos que se ponen placas es que si tienen muchas, pues tienen un tejado inmenso, o una finca, qué sé yo, y están en una zona muy soleada del país, no sé, Andalucía o Murcia o algo así, y se han puesto baterías, estas nuevas que están saliendo, pues en algunos momentos del año la compañía eléctrica les pagará por ello, porque realmente nunca están tirando de la red y solo hacen más que volcar. Bien, en ningún caso la factura quedará en negativo. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Es importante este dato porque cabría esperar que en el caso de inyectar más energía de la que se consume, de la que se tira de la red eléctrica, pues la factura podría llegar a reducirse hasta cero y después entrar en negativo. Es decir, que la compañía te pague a ti. Pero es que eso nunca se aplica en realidad. A lo sumo, el coste de energía, a lo sumo estoy hablando, se quedaría en cero. Y en cualquier caso habría que abonar, por supuesto, el mínimo contratado y los peajes y los impuestos, para tener esa certidumbre. Si tienes muchas placas y mucho espacio y te sobra el dinero para comprar baterías, que al igual que las placas han bajado de precio, las baterías sí que son caras, sobre todo las que necesita una vivienda. No estamos hablando de una batería de esas para cargar el teléfono móvil. Yo también tengo una batería solar, pero sirve para cargar el teléfono y poco más. Y la cámara de fotos. Y luego tarda una eternidad en cargarse con la plaquita esa. Una batería para que pueda alimentar una casa. Bien, lo suyo es que te desconectes de la red si tienes muchas placas y una cantidad de almacenaje grande. Bueno, en ese caso serías completamente autónomo. Tu casa sería una isla eléctrica. Eso sí, tendrías que vivir con lo que generes y almacenes, ya que estarás desconectado de la red eléctrica por completo. Y eso siempre es un riesgo, especialmente en ciertos picos de consumo. No lo sé, en pleno verano, si estás en una zona calurosa, pues el aire acondicionado y quieres estar fresquito, el aire acondicionado gasta mucho. De hecho, es uno de los principales gastos. El encender el aparato de aire acondicionado ya sabes que te vas a 2 kilovatios hora, por pequeño que sea. Es una cosa que antes de darle al botón te lo piensas 2 veces. Tiene que hacer realmente mucho calor. Esto me vale también para el invierno, si la calefacción que tienes no es de gas, es eléctrica. Vamos, en una palabra, que si te mantienes conectado a la red, la amortización vendrá no por lo que inyectes a esa red, sino por lo que tú generes y no necesites de la red. Cuanto más generes, más placas tengas, pues evidentemente menos le pedirás. Por la noche, si tienes solar, vas a necesitar demandar a la red porque el sol no luce. Oye, en invierno también, porque, bueno, pues los días son más cortos, el sol pega con menos fuerza y suele llover y haber nubes, y entonces el rendimiento de tus placas solares se disminuye muchísimo. Pero vamos, te aseguro que el precio por kilovatio nunca será cero, aunque el sistema esté generando a 0 euros. El mercado eléctrico es mucho más que la generación, y esa es la razón por la que las compañías eléctricas cobran por la luz y no otra. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de cómo muchos medios de comunicación en España la tienen tomada con Javier Milei y aprovechan cualquier excusa que se les ponga por delante para arremeter contra él. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de una de las últimas secciones fijas en las televisiones, que es denigrar el gobierno de Milei. Pero lo curioso es que recurren a las patrañas, pues a inventarse noticias negativas, a retorcer la realidad, a sacar cuestiones de contexto, ya digo, para presuntamente generar pues, informaciones negativas para el gobierno Milei, un poco creando la prevención en la sociedad española de cuidadito a quien votamos. El último caso es el tema del servicio militar, que dicen las televisiones que está estudiando reimplantarlo el señor Milei en Argentina.
Bueno, paralelamente a este género de las televisiones hay otra sección, el programa del señor Rayo, en el que se dedica a desmontar pues todas las milongas de los medios de comunicación. En el último apartado, bueno, nos cuenta cómo pues todo esto surge de un canutazo al ministro de Defensa, que dice pues que en principio no está previsto reinstaurar el servicio militar obligatorio y que en un futuro pues ya se estudiará. Eso es todo lo que tienen las televisiones, un breve canutazo de un par de minutos para contarnos todo este rollo. Y a mí me resulta curioso, porque si uno quiere, pues no sé, decir, cuidadito con Milei, mira cómo destruye a la sociedad argentina, siempre de acuerdo con la cosmovisión de las televisiones, pues, por ejemplo, tiene noticias como cortar el grifo a los partidos políticos, cortar el grifo del dinero público a los sindicatos, a los titiriteros, buscar el presupuesto base cero, sin déficit, o también cortar el grifo del dinero del gobierno central a las provincias derrochonas. Mira que no tienen las televisiones para elegir, pues eso, bases del programa político de Milei, que se ha plasmado en decretos presidenciales, en proyectos de ley. Mira que no tienen cosas para meterle miedo a la gente, en lugar de tener que estar inventándose cosas. No sé, llama la atención, da la impresión de que dicen, bueno, esto no lo vamos a airear mucho, sobre todo de cortar el dinero público a los medios, no vamos a airearlo mucho, no vaya a ser que la gente en España se pare y diga, pues vaya, a lo mejor estas coñas las podíamos hacer aquí y ver qué pasa. Bueno, Israel, esto que nos cuentas era total y absolutamente previsible. Milei es una pesadilla para los políticos españoles, especialmente para los políticos españoles de izquierda. Lo del servicio militar lo vi. Esto es algo que ocurrió, no me acuerdo, a principios de este mes, ¿no? Si mal no recuerdo. Y me hizo mucha gracia. Él no hablaba por lo que recuerdo, no hablaba de quitar el servicio militar, que ya se quitó en Argentina hace muchos años, sino de fortalecer las Fuerzas Armadas, es decir, hacerlas más con mejores medios y mejor vistas por la población argentina. Vamos, la típica cosa que dice cualquier presidente. Y me hizo mucha gracia porque se desmintió en el acto, pero es que están esperando cualquier cosa para cargar sobre Milei. Pero es que el ejemplo que está dando este hombre es muy peligroso para gente como la que gobierna en España, Pedro Sánchez y compañía, cuyo mensaje es exactamente el contrario. Lo que nos vienen a decir un día sí y al otro también es que hace falta más gasto público, que se gasta poco, en una palabra, y que todo se resuelve con gasto público. Que hace falta abrir más oficinas del Estado, más observatorios, más regulaciones de todo tipo, que falta dinero y que hay que sacarlo de algún sitio. Están lampando por los fondos europeos porque ya tienen comprometido ese gasto. Bueno, lo último que se le ha ocurrido a Yolanda Díaz es una especie de observatorio contra la corrupción a raíz de escándalos como estos que han estallado ahora, el de Koldo García. Evidentemente, un observatorio contra la corrupción, es que lo pienso y me tiro por los suelos de risa, claro. Esos observatorios tendrían que ir dotados de personal y de gastos, etc. Y por supuesto, a partir de ese momento, ese observatorio haría lo imposible por mantenerse vivo. Vamos, que si desaparece es que automáticamente la corrupción empezará por todos los lados. El mejor observatorio contra la corrupción es una justicia independiente y bien financiada, esto lo sabemos todo. Pero evidentemente por ahí no pasan, claro, porque ellos no nombran todavía directamente a los jueces. Esperemos que no lo hagan nunca. Pero vamos, que lo de Milei va para largo porque le queda bastante, casi todo el mandato. Le quedan 3 años y pico de gobierno, llegó en diciembre, y está tratando de hacer muchas transformaciones en Argentina. Algunas de base, es decir, de los mismos fundamentos del sistema. Y eso evidentemente tiene un coste. Un coste de imagen, quiero decir, especialmente en el extranjero, pero también en Argentina, también le atacan allí. En España los medios no son una excepción, claro, que son los que vemos aquí. Si echamos un vistazo a otros medios, no digo ya de Estados Unidos o de Alemania o de Inglaterra, no, del ámbito hispano, nos encontramos, que entendemos directamente a Milei sin necesidad de intérpretes, nos encontramos con lo mismo en países como Colombia, México, Perú o Chile. Estos medios de izquierda tan militantes ven en Milei, pues como he dicho antes, quizá la peor de sus pesadillas. La ojeriza que le tienen tomada es comprensible, en tanto que no pueden ridiculizarle como un tipo, qué sé yo, extremadamente religioso, que hubiera sido muy fácil para ellos, o extremadamente patriotero, o amigo de los militares. No pueden ir por ahí. No es, digamos, un líder de derecha al uso. Milei es un tipo realmente peculiar. A estas alturas creo que ya es conocido. Y luego tiene unas ideas que son un tanto revolucionarias. Así que Israel, prepárate porque a lo largo de los próximos 3 años lo que van a soltar sobre Milei será muchísimo más.
especialmente cuando cometa errores, que es inevitable que los cometa. Es un ser humano, evidentemente, y se puede equivocar. Y de hecho se equivocará. Eso es, en 4 años, quien no se equivoque, y más un presidente. Y van además a tratar de ponerle todas las zancadillas posibles. Así que bueno, esto es solo el aperitivo de lo que está por venir. Bien, vamos ahora con Pablo, que se pregunta qué hará falta para que caiga el gobierno de Pedro Sánchez. Yo te mandaba este audio porque cuando te escucho hablar o algún otro analista o periodista que no suele ser alineado de la izquierda, hacen unas lecturas a veces de los escándalos del gobierno, a veces en clave de que puede caer, y ahora mismo con el caso de Koldo pues está volviendo a pasar. Pues veo que esto puede hacerle caer, no van a renunciar porque saben que si fueran a elecciones perderían y tal, y yo eso no lo tengo tan claro. Yo creo que el votante de izquierdas, su voto ahora mismo lo va a mover poco, ya no es como en otras épocas en las que podía dejar de votar, y que realmente la izquierda que se movía a su voto era más izquierda que lo que era antes el PSOE, o la concepción que se tenía antes del PSOE, y ahora mismo se vota mucho más por que no aparezca la ultraderecha. Además, en el tema de Koldo, por mucho que tú lo expliques, lo estás explicando a gente que ya está convencida, es decir, que ya vemos las diferencias entre eso y el caso del hermano de Ayuso. La izquierda, yo estoy muy rodeado de gente que vota a la izquierda, y muchos de los supuestos escándalos que dicen esto les puede pesar mucho, no sé qué, les da completamente igual. O sea, es decir, bueno, sí, como mucho te dice, sí, pues ya está, pero lo obvian, y en un mes se les ha olvidado, ya ni está. Y para ellos les preguntas y dicen, ya, pero miren lo del PP, y aunque tú intentes explicar, te dicen, no, porque tal, y no hacen caso. Entonces no veo que vaya a haber una reflexión. Yo creo que Pedro Sánchez se irá cuando se hayan cansado, o si de repente pues se hacen evidentes las malas gestiones, es decir, el resultado de su gestión, ¿sabes? Cuando se haga evidente pues que unas políticas en cuanto a empleo no funcionan, las medidas económicas no funcionan y todo eso. Entonces estamos aquí hasta que haya un gasto desmesurado y se nos caiga todo y terminemos pagando los platos de las malas gestiones, digamos. En fin, solo era esa mi opinión. Un saludo a todos los contraescuchas, a ti por supuesto, y como siempre muchas gracias por tu programa. Hasta luego. Recuerda, Pablo, que Pedro Sánchez está gobernando por carambola. Esto es importante, por una simple carambola. El ganador de las elecciones del mes de julio del año pasado fue el Partido Popular, que tiene, y esto a veces se olvida, tiene 137 escaños, mientras que el PSOE tiene solo 121. Hay 16 escaños de diferencia, ni siquiera quedaron empatados, vamos. Suma esos 137, los 33 de Vox, y ya tienes 170. Suma el de UPN, el Navarro y el de Coalición Canaria, ya son 172. Vamos, que están en el mismo borde de la mayoría absoluta. Solo PP y Vox ya se quedan en 170. Piensa que Zapatero gobernó su segundo mandato, que tuvo más votos que nunca, con 169. Es decir, con menos de los que tienen PP y Vox ahora mismo. Si Pedro Sánchez ha conseguido gobernar, es porque Junts per Catalunya decidió entregarle sus 7 votos para la investidura. Nada más. A un precio altísimo, eso sí, esto lo estamos viendo ahora, lo estamos comprobando, pero gracias a eso. Es decir, que Sánchez ya ha perdido las elecciones. Y a pesar de todo, se mantiene en el poder. Lo hace no con una coalición sencilla, con un solo socio, como en la anterior legislatura, sino con una coalición de varios socios parlamentarios, cada uno de su padre y de su madre, una auténtica sopa de letras. Que vuelva a producirse una carambola como esta es, no sé cómo decirlo, es complicadillo. Historias como las de Koldo, lo que estamos viendo ahora con Air Europa, y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, pues no ayudan precisamente. Está claro que habrá votantes del Partido Socialista que le sigan votando y que les da igual, y que te vengan con esto que nos cuentas. No, pues los otros son peores. Sí, el y tú más en esto funciona muy bien, especialmente entre los más militantes. Y hagan lo que hagan, les van a seguir votando y apoyándoles. Pero es poco probable que incremente su número de votos. Para mí, altamente improbable. Es decir, que consiga superar los 121 escaños. Es decir, que está en una tesitura, el PSOE de Pedro Sánchez, en una tesitura en la que crecer electoralmente lo tiene difícil. Mientras que sus oponentes, concretamente el Partido Popular, lo tienen mucho más sencillo.
El crecimiento del Partido Popular lo tiene que hacer a costa de Vox, obviamente, y ya veremos si esto se produce, porque es que hay elecciones. Tenemos 3 elecciones seguidas ahora, especialmente las europeas, que son en toda España, porque tanto en el País Vasco, que hay elecciones el mes que viene, como en Cataluña, bueno, esos son 2 mercados electorales un tanto peculiares, en los que Vox y el PP, ni Vox ni el PP pintan demasiado. De tal manera que caerá el gobierno no cuando vayamos a elecciones, sino cuando pierda sus apoyos, Sánchez pierda sus apoyos en la Cámara Baja. En ese momento tendremos que ir a elecciones. Y ya digo, las posibilidades de que se repita lo del 23 de julio son muy escasas. Esa es la razón por la cual, tal y como están las cosas en este momento, esa es la razón por la cual está concediendo todo, absolutamente todo lo que le piden los nacionalistas, como he dicho, los diputados de Carles Puigdemont, que son quienes están en este momento gobernando en la sombra. Aquí habría que preguntarse en qué momento perderá la confianza de sus socios. Pues para esto no hay una respuesta, no tenemos ni idea. No sabemos si esto durará 4 años, 3, 2, 6 meses, no lo sabemos. Por ahora sí que sabemos que no podrá pasar los presupuestos de este año, por ahora, porque carece de apoyos para hacerlo. Si no puedes pasar ni siquiera los presupuestos, es que estás francamente debilitado, porque es la ley más importante de todas. Él por de pronto no teme una moción de censura, que es lo que más le atemoriza, claro. Sí que aguantará mientras pueda. Eso sí, está empeorando su situación conforme van pasando los meses. Piensa que la investidura fue hace poquísimo. Es que fue hace noviembre, hace 4 meses. Yo no he conocido un caso de un gobierno que se desgaste tanto en tan poco tiempo. La verdad es que ya venía desgastado y gobernando como gobernado hasta el año pasado, con la lengua afuera. Pues que la cosa no ha hecho más que empeorar para ellos. Ahora bien, no sabemos, que no tenemos ni idea, no sabemos lo que puede pasar. De ahí que este tipo de predicciones, hacerlas es muy, muy arriesgado. Conocemos hasta lo que ha pasado ahora, ya. No sabemos cómo se comportará el electorado en el momento en el que haya elecciones, que unas elecciones que ni siquiera están convocadas todavía. Faltan muchas cosas por suceder. Algunas cosas previstas, como las elecciones en el País Vasco, Cataluña, las europeas, están previstas que se celebren, pero no sabemos cómo van a salir. Y faltan otras cosas que no están previstas, pero que pueden suceder. Falta por saber por dónde se van a deslizar todos estos casos en paralelo de corrupción que han ido apareciendo a lo largo del último mes. Pero bueno, las cosas hoy por hoy, estamos a finales de marzo, francamente no pintan demasiado bien para Pedro Sánchez ni para su partido. Y ellos, como es obvio, lo saben. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y mañana sí estoy en Madrid, lo que significa que puedo hacer contracrónica y naturalmente la haré. Así que hasta mañana.